Joel capítulo 2, versículo 24 al 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Wow. ¿Cuántos levantan su mano? Yo no sé cuántos se sienten orgullosos por esto, pero yo me siento orgullosa. ¿Quién es mi Dios? Jehová. Él mismo lo dice. Y conoceréis, aleluya, que en medio de Israel estoy yo, que en medio de nueva temporada estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. A mi pueblo nunca jamás, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Padre, gracias te damos por tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, que penetra lo más profundo y que haga el efecto para lo cual tú le envías, estableciendo tu palabra y manifestándose, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Entrando a la temporada de restitución. Cuando Joel escribe este libro, se dice que el pueblo de Israel estaba viviendo en gran miseria, en pobreza. Hay temporadas en la vida donde nos sentimos que algo o alguien nos robó lo mejor, nos robó las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido, o que nos han robado? Años, fuerzas, familias, propósitos, etcétera. El pueblo vivió un tiempo así. Estaba en ese tiempo cuando escribe Joel, el pueblo estaba siendo azotado por una gran plaga. Quizás diríamos que fue el pecado, porque Dios, no es voluntad de Dios que el pueblo pierda oportunidades, ni pierda bendición, ni que viva en pobreza, ni en miseria, ni en calamidad. Esa no es la voluntad de Dios. Pero la consecuencia, la paga del pecado, pues es esto, es muerte, destrucción. Y de igual sucede con nosotros hoy. Quizás has sentido que oportunidades se han ido, tu fuerza no es la misma, tu familia, tu propósito, tus sueños, tus metas, lo que tenía en mente, tal vez la finanza, amén, lo que Dios te dio, se perdió, o el enemigo está por quitártelo. ¿Y qué diríamos? ¿Qué provocaría esto? Porque muchas veces le preguntamos a Dios ¿por qué? Y Dios también nos pregunta a nosotros ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es voluntad de Dios que estemos viviendo siendo arropado por langostas, comiendo la cosecha, la bendición que Dios nos ha dado. Es el pecado. El pecado, la desobediencia, el descuido espiritual. Porque muchas veces Dios nos bendice y nos olvidamos del que nos bendice. Le dedicamos más tiempo a la bendición que al que nos dio la bendición. Y no es voluntad de Dios que venga la langosta, el revoltón, y acabe con la bendición. No. Pero hay momentos en que Dios permite que esto venga para hacerlo entender que Él debe ser primero en nuestras vidas. El descuido espiritual y el ataque del enemigo, que tenemos un enemigo que nunca duerme,
porque Él vino a matar, a robar, a destruir. Amén. Pero hoy Dios nos dice, iglesia, nueva temporada, prepárate porque entras en una temporada de restitución. Yo no sé cómo ha sido tu finanza durante este tiempo, cómo ha estado tu salud, cómo ha estado tu familia, porque no solamente el enemigo viene a destruir nuestra finanza, él viene a destruir la salud, viene a destruir también la familia, viene a quitarnos también nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Pero hoy te invito, amén, a posicionarte en el lugar donde Dios quiere que te posiciones, para que pueda Dios restituirte todo lo que el enemigo te ha quitado. Joel no es solo una palabra para Israel, es una promesa viva para todos los hijos de Dios que dicen volver a Él con todo su corazón. Dios hoy nos está llamando, así como llamó al pueblo de Israel en el tiempo de Joel, a volver a Él. A volver a Él para que la oruga, el revoltón y todas aquellas plagas que arrasaban con la cosecha, con el fruto, amén, no vivieran más en oprobio y en vergüenza. Dios tiene poder para restaurar lo que perdiste. Así que si estás en Dios, aquello que ve perdido o aquello que ves muerto, Dios tiene toda autoridad para hacértelo regresar, poseer, tomar. Aleluya. El pueblo de Israel vivía en una desbatación total. La tierra estaba arrastrada y estaba llena de plagas. Los frutos perdidos, los graneros vacíos, la ruina. Era evidente, se veía de lejos la miseria, la pobreza. Pero sin embargo Dios no se detuvo en el juicio, porque aún Dios permite que vengan las plagas, que venga el castigo, pero Él no se detiene. Él no se detiene en el castigo cuando hay un corazón contrito y humillado. Amén. Cuando hay un corazón arrepentido. Y estamos viviendo tiempos difíciles, mi gente. Estamos viviendo tiempos duros. Los gobiernos cada día son más egocentristas y no le importa la vida del pueblo. No le importa la vida de los que votan por ellos, los que lo pusieron en la posición donde están. No le importa su familia. No le importa si tus hijos tienen futuro de estudio o no. Porque los gobiernos, los que buscan, son gobiernos humanos, que son ávaros, todo para sí. Amén. Y estamos viviendo tiempos de guerra. Hoy los hombres no les importa matar y llevarse ciudades y pueblos y países por permanecer en posiciones. Y vemos a la gente sufrir. Vemos cada vez la pobreza agarrando y atrapando a grandes pueblos y ciudades. La ruina, las destrucciones es evidente hoy en día. Sin embargo, Dios no se detiene. Dios está allí. Porque Él promete a todos aquellos que vienen a Él, Él promete, amén, restituirle aún en los tiempos que se ven, que son irrestituibles, que se ven imposibles de recibir. Para Dios no hay nada imposible. El Señor le prometió al pueblo de Israel: yo os restituiré. Restituiré los años, esos años en los cuales se robó, se comió la langosta, el revoltón. Él no solo sana una parte, sino que devuelve todo lo que el enemigo te quitó, lo que parecía irrecuperable. Dios tiene toda autoridad y poder para volvértelo a devolver y hacer florecer aún la tierra estéril. Así que no te canses, iglesia. Se aproxima una temporada de restitución para la iglesia, nueva temporada. Se aproxima. Se aproxima. Amén. Se aproxima el tiempo de Dios. Por mucho tiempo estuviste en oprobio, estuviste solo, sola. Por mucho tiempo lloraste sola,
trabajaste solo, sola. Pero Dios está trayendo tiempo de restitución. Dios está volviendo a unir las familias. Dios está volviendo, amén, a unir aquello que se veía perdido. Dios te está dando nuevamente ciudadanía a aquellos que no tenían ciudadanía. Dios le está dando tierra a aquellos que no tenían tierra. Y no importa lo que diga el hombre, Dios, si Dios lo dice, ¿quién puede decir lo contrario? Aleluya. Ese patrón se repite hoy también. Dios te restituye. Dios es experto en restaurar cuando su pueblo se vuelve a Él. Ahí viene la clave. Cuando el pueblo se viene a Él y se humilla, entonces Dios es experto en restaurar, en restituir. Y vemos tantos ejemplos en la Biblia. Tenemos a un Job que lo había perdido todo. Y no fue por causa de pecado. Porque también a veces Dios permite, amén, que vengan pruebas a nuestras vidas. Y no quiere decir que estamos en pecado. Porque muchas veces le preguntamos al Señor, ¿qué yo hice? Pero no, aquí Job no tenía pecado. Era un hombre justo, amén. Pero Dios permitió que lo perdiera todo. Perdió su riqueza, perdió su familia, perdió todo. Le quedó solamente la esposa, que para el final era mejor que no le quedara. Amén. Porque mira cómo, en qué estaba. Amén. En qué estaba. Diciéndole que maldijera a Dios. Pero él entendía, aleluya, que aquel que le había quitado, que aquel que le había permitido que el enemigo le quitara, porque el que te da no te quita, amén. Dios no te va a quitar, pero Dios permitió que el enemigo fuera y arrasara, pero era para él glorificarse. Y vemos cómo terminó la historia de Job. Dios le restituyó todo lo que el enemigo le había quitado. Pero que tú me dejas del pueblo también de Israel. David en Siclán había perdido todos sus recursos. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo, puede leerte el capítulo 30 completo. Dice que el pueblo David pues estaba, como siempre, en conquista de otras ciudades. Y mientras él estaba trabajando para Dios, amén, pues llegaron los amalecitas. Y los amalecitas tomaron a todas las mujeres, el ganado, los frutos, y quemaron la tierra. Y cuando llega David con sus soldados, encuentra la tierra desolada. Los niños habían tomado los niños, a todo como esclavos los amalecistas. Y dice que lloró amargamente David junto a todo su ejército, porque se habían llevado a todas sus mujeres, a todos sus hijos, sus riquezas, el botín. Y había llorado amargamente. Dice que lloraron tan fuerte que algunos de los soldados hasta quisieron apedrear a David. Porque hay gente que siempre quieren buscar un culpable, amén, en vez de venir a Dios. Pero David, en su momento de desesperación, ¿a dónde fue? A donde Dios. Y le dijo al sacerdote, tráeme el efod. Y allí él consultó a Dios. Es muy importante que cuando vengan momentos de desierto a tu vida, momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de enfermedad, momentos de crisis en la familia, cualquier sea la situación difícil por la cual Dios permita que llegue, no te desesperes. Amén. Corre a los pies del Señor. Ven a donde Él, y Él te dará la respuesta correcta, el consejo correcto, te dará la estrategia. Aleluya. Y dice la palabra que David consultó con el Señor. Y él le preguntó, Señor, dime qué hago. Voy tras ellos, pero dime qué hago. Porque David no iba a dar un paso sin que Dios le confirmara y le dirigiera. Amén. ¿Sabe que el enemigo le gusta venir a afectar nuestras finanzas? Por ahí es más fácil para él desequilibrarnos espiritualmente, emocionalmente y mentalmente.
Pero David no se dejó confundir. David vino al Señor. Y el Señor le dijo: ve tras ellos, porque todo lo que se llevaron, todo te lo devolveré. Así que no des por perdido. Dile al que está a tu lado: no lo des por perdido. Dile: no lo des por perdido. No lo des por perdido. Dile: no lo des por perdido. Aleluya. Tenemos a un Dios que tiene toda autoridad para decirle: diablo, te equivocaste. No te vas a quedar con nada de lo de mis hijos. Aleluya, te equivocaste. No te vas a quedar con nada de lo de mis hijos. Alguien tiene que decir: yo, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Aleluya. Y Él pelea por los suyos. Así que David fue tras los amalecitas. Y él no sabía dónde estaban los amalecitas. Él no sabía. Él salió con todo su ejército a ver dónde estaban. Y oye lo que sucedió: que uno de los amalecitas dejó a uno de sus siervos porque se enfermó. Porque los ladrones son malagradecidos. Sí, si hay un malagradecido al lado tuyo, cuidado. Sí, esas son señales. No reconocen. Los ladrones muerden las manos de que le dieron de comer. Amén. Sí, muerden las manos de aquel que le dio de comer. Nunca reconocen, nunca agradecen el bien que tú hiciste. Y si un día tú no pudiste, tú eres el más malo. Pero no se acuerdan de todos los favores que tú le hiciste. Pero ese día tú no pudiste. Así que se le enfermó un siervo a uno de los amalecitas. Y este siervo lo encuentra David en el camino. Y siempre los hijos de Dios son agradecidos. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? Usted agradecido. Amén. Y los hijos de Dios comparten el pan aún en medio de su dolor. Di conmigo: comparto el pan. Aún en medio de su escasez. Porque después de David haberlo perdido todo, ¿tú te crees que él que era normal, verdad? Que encontrara un forastero tirado en el camino y le dé pan y agua donde él lo había perdido todo. Pero David, ¿qué hizo? Le dio de pan de comer y le dio de beber, sin importar su situación. No, es que esto es lo único que yo tengo y esto yo no lo suelto. Esto es lo único que yo tengo. Así que se hacen de la vista gorda cuando ven a alguien en necesidad. Y esto es lo único que yo tengo y no lo suelto. Pero David compartió. Y dice la palabra que el hombre estaba mareado. Pero cuando le dieron de comer y de beber, como dice mi esposo, que el mal comido no piensa. Así que le dieron de comer y le dieron de beber. Ahora el hombre pensaba. Y David le dice: dime quién eres. Y el hombre le dice: oh, yo soy un siervo de un ejército que fuimos y encendimos a Siglag. Siglag es la tierra donde de David, la que habían los amalecitas habían devastado. Y ahí dijo David: espérate, este es el hombre que me va a llevar. Aleluya. Dios siempre te va a dejar pista. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Dios te va a demostrar, Dios te va a mostrar a ti quiénes son tus ladrones, quiénes son los que están a tu lado, robándote, acabando contigo, comiéndote. Aquellos sanguijuelas que están a tu lado y están chupándote lo que Dios te está robando, lo que Dios te ha dado. Sí, porque hay demonios sanguijuelas que que yo te quiero mucho, pero es chupándote que están, es drenándote que están. Y Dios te va a revelar quiénes son. Dios te lo va a revelar. Así le pasó al pueblo también. Al pueblo le pasó eso. Dice la palabra también que los gabaonitas, como ya habían escuchado la noticia de que Dios estaba con el pueblo de Israel y Dios le había dado la victoria, donde quiera iba el pueblo, Dios le entregaba la victoria.
Pues los gabaonitas dijeron, espérate, con esta gente hay que pelear diferente. Vamos a vestirnos de andrajoso, de pobre, de miseria y de todo. Vamos a vestirnos así. Y así se vistieron. Y fueron y se tiraron en el camino casi muertos. Y como siempre el pueblo de Dios es dadivoso. Amén. Eso, y usted nunca de dar, de compartir. Así que fueron donde Josué. En este caso era con Josué, en el tiempo de Josué. Y fueron donde Josué. Y le dijeron, mira, y oye cómo vino, porque también algo que me enseñó mi marido es que cuando te halagan mucho, ten cuidado. Ten cuidado. Cuando tú ves que es un halagamiento, que usted sí es buena, tenga cuidado. Porque así fue que llegaron los gabaonitas donde Josué. Y le dijeron, mira, el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y comenzaron, ya tú sabes, a hablar de Dios, el mejor Dios. Pero ellos tenían su plan detrás. Y era para que Israel no lo matara. Porque Dios mandó a que acabaran con todos esos pueblos, cananeos, eteos, efeos, todos los feos. Y ellos eran los próximos. Y nada, le cogió pena entonces Josué. Y le dio agua, y le dio pan, y lo dejó vivo, no lo mató. Hicieron pacto. Cuidado con quién tú te alineas y con quién tú haces pacto y con quién tú haces alianza. Porque la miseria, hay pueblos que andan en miseria, que andan con un castigo de miseria. Hay gente y hay familias que andan en miseria porque no han puesto a Jehová su Dios como Dios verdadero. Amén. Cuidado con quién te alineas, con quién tú haces pactos, con quién tú haces alianza. Cuidado, porque entonces lo que sucede es que esa gente vienen con ese espíritu de miseria, de pobreza, devastador, de destructor, y acaban con lo de ellos y acaban con lo tuyo también. Amén. Y hay que tener cuidado. Dale ese aplauso al Señor. Hay que tener cuidado. No podemos hacer alianza con cualquiera. Y el pueblo hizo alianza, hizo pacto con los gabaonitas. Y allí, tan pronto hacen pacto delante de Dios, Dios es un Dios de justicia. El que hace pacto con Él permanece. Así que ya ustedes saben lo que le costó más luego ese pacto al pueblo de Israel, que murieron 5 príncipes de los hijos de Saúl. Amén. Cuando entra David al trono. ¿Cuánto Dios permite que nos visite la langosta, el revoltón, y quiera acabar con nuestra cosecha? Cuando el pueblo anda en desobediencia. Y vemos que el pueblo siempre Dios ha luchado para mantenerlo, pero ellos siempre se iban hacia la vida de idolatría. Lo que hacían los otros pueblos, ellos querían imitarlo. Cuidado con lo que tú ves y quieras imitar de los otros, porque Dios es celoso con su pueblo. Y el pueblo, Dios permitió que cayera cautivo en Babilonia. Sus puertas, sus templos, sus ciudades fueron destruidas. Y vemos como el pueblo fue cautivo en Babilonia. Y en el Nuevo Testamento vemos también al hijo pródigo. Decidió por su desobediencia que su herencia llegara el destructor y la acabara. Pero cada historia, aunque vemos su momento de castigo, de destrucción, quiero decirte que nada está perdido para siempre cuando tú vienes a Dios. Cuando tú vienes a Dios, todo lo que el enemigo te quitó,
aún tal vez por tu pecado, por tu culpa, por tus malas decisiones, por nuestras malas decisiones. Amén. El Señor en su misericordia los restituye completo. Y Él está aquí para restituir. Dale ese aplauso a Cristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento abre las puertas a la restitución. Y esto es lo que hoy Dios nos está diciendo. El arrepentimiento abre la puerta a la restitución. Así que la llave para recibir aquello que perdimos es que el arrepentimiento. El Señor no pide perfección, pide un corazón quebrantado. Convertíos, dice Joel capítulo 2 versículo 12. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Así empieza Joel a profetizar antes de decir que Dios le devolvería todo. Primero le dijo: convertíos, arrepentíos, vengan a mí. La restitución comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y cuando nos volvemos a Él. No importa cuántos años se hayan perdido, Dios puede devolver lo que la langosta te devoró. Amén. Así que no viva de lo que te quitó, vive de lo que pronto ya Dios te va a devolver. Amén, amén. Porque la gloria postrera será mayor. Come on, decláralo más fuerte. La gloria postrera será mayor. Porque lo mejor está por venir. Lo mejor, dile al que está a tu lado, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Pero si tú vienes a Dios, no es si va al brujo, al hechicero, no si va donde la comadre o el compadre a llorar y a gritar. Ay, hay gente que vive del ayer y el ayer y el ayer. El ayer ya pasó. El ayer está muerto. Lo que está muerto no vive. A menos que tú vengas a Cristo y el Señor te lo resucite. Amén. Pero tú no puedes vivir del ayer. El ayer ya pasó. Vino nuevo en odres nuevos. Dios quiere restituir cosas, pero necesitamos venir a Él para ser renovados en Él. Lo mejor está por venir. Su espíritu es mayor, es la mayor restitución. Tener a Cristo en el corazón. Porque lo material se puede perder. Pero si tú tienes a Cristo en el corazón, lo tiene todo. Lo tiene todo, como dice la canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Dilo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y el tener a Cristo es tenerlo todo. Y esto es lo que... Dale ese aplauso fuerte, dáselo. Y esto es lo que Joel le decía al pueblo. Amén. Vengan a Cristo, convertíos, arrepentíos, para que entonces sea restituido el Espíritu de Dios. Y eso fue lo primero que el hombre perdió cuando el hombre decidió pecar. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, se fue la presencia de Dios. Amén. Le fue quitada la presencia de Dios. Pero cuando un hombre se arrepiente y una mujer reconoce a Cristo, quien es el Hijo de Dios, y que no hay otro Dios fuera de Él, entonces el Espíritu de Dios le es restituido. Aleluya. Y por eso Joel le decía al pueblo: termina con la promesa. El Espíritu Santo termina con la promesa más grande. Y le dice en Joel capítulo 2 versículo 28: y después de esto, si ustedes se arrepienten, si ustedes vienen a mí, si ustedes se convierten, si ustedes se apartan de su vida de pecado, de idolatría, de brujería, de hechicería y de todo aquello, de aquel mundo de oscuridad, entonces yo os derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo material se puede perder, pero su espíritu trae una restitución y una restauración más profunda. Porque Dios, cuando viene al corazón,
sana y cura el corazón. Sana el corazón del rencor, porque muchas veces cuando perdemos cosas nos llenamos de odio, de rencor. Cuando perdemos oportunidades, que alguien nos robó la oportunidad o alguien nos quitó, y ponemos y dejamos que el enemigo dañe nuestro corazón con odio, con rencor, con resentimiento. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sane nuestro corazón, que restaure nuestra identidad, porque ya no somos esclavos, somos hijos. Amén. Que llene nuestra vida de su propósito y de su poder. Así que hoy te invito a entrar en tu temporada de restitución. Te invito a entrar en la temporada de restitución. Hoy Dios te dice: prepárate para recoger. ¿Están listos para recoger? Prepárate para recoger. Y esta frase me acuerda a aquella viuda que fue ante el profeta y le dijo: ve, busca vasija y no pocas. Así que prepárate para recoger y no pocas. Muchas vasijas. Muchas vasijas. Amén. Prepárate para recoger lo que sembraste con lágrimas. Hubieron momentos de lágrimas, momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de muchas interrogantes. ¿Por qué? Pero hoy Dios te dice: esos momentos que lloraste, aleluya, hoy prepárate a recoger no con lágrimas ahora, sino con risas, con gozo, lo que sembraste. Porque Dios te hace recuperar lo que el enemigo te robó. Dios te hace recuperar lo que el enemigo te robó. Aquello que otros te envidiaron. La envidia es un demonio que destruye. Gente que tal vez tú con amor fuiste a compartirles tus buenas noticias y decirle: mira la bendición, mira lo que Dios me dio, mira las puertas que se abrieron. Pero la envidia que tienen son cisternas rotas, son gente amargadas que viven una vida de amargura y envidian la alegría del otro. Y que su envidia hacen que el gozo que Dios te dio, la langosta, viniera. Pero hoy Dios te dice: recuperarás lo robado. Lo que parecía muerto va a florecer. Ponte en posición. Ponte en posición como Dios le dijo a Marta y a María. Ellos estaban en posición de luto. Amén, estaban llorando. María y Marta, cuando vieron a Lázaro tras aquella tumba y aquella gran piedra pesada. Pero Jesús llegó. Y hoy Jesús te recuerda que Él está aquí. Para Él no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Prepárate para recibir. Toma posición para recibir vida. Aquellos que parecían ser muertos, que ya no había esperanza, Dios lo hace florecer en el nombre de Jesús. Lo que el enemigo te quitó, lo que te lo ha de devolver el Señor, y te lo multiplicará. No importa lo que devoró el revoltón, no importa lo que te tomó la oruga, no importa cuánto lloraste. Lo perdido volverá en la forma ahora de gozo, de fruto, pero en propósito. Porque lo que vas a hacer, como dice la palabra, porque toda buena obra, cuando usamos nuestra obra para la obra del Señor, entonces florece. Que no se nos olvide eso. Todo lo que tenemos que usarlo para la obra del Señor. Amén. ¿Se acuerdan de una oración que le dije a aquellos que estaban pidiendo casa o carro? ¿Se acuerdan? A ver.
a sus hermanos. Si le pide al Señor, poniendo a disposición lo que tú le estás pidiendo, poniéndolo a disposición del Señor, tenlo seguro que Dios te lo va a bendecir, te lo va a dar. Y eso lo vemos en Ana. Ana tenía la necesidad de un hijo. Y Ana, Dios le dijo, si me da el hijo, yo te lo entrego. Así que si estás pidiendo carro, casa o un empleo, dile, Señor, dame un empleo con un buen sueldo, porque quiero diezmar para ti. Amén. Dame una casa, Señor, porque quiero tener alojamiento para cuando vengan esos misioneros. Dame un carro, Señor, para poder ayudar a los hermanos que no tienen transporte para ir a la iglesia. Cuando tú pides a Dios y lo pones para la obra de Dios, esa es la clave, el principio para toda bendición. Cuando tú usas tus talentos también, amén, Dios te va a dar salud. Oye, ¿sí? ¿No sabían esa? Pues sépalo. Porque cuando Dios me sanó, allí Él me dijo, yo todavía no he terminado contigo. Y cuando oré, le dije, Señor, sáname porque quiero predicar tu palabra. Y el milagro sucedió. Así que, si quieres salud, dile al Señor que está dispuesto a usar tus talentos para Él. Amén. Está dispuesto a usar tu talento porque Dios necesita, amén, te necesita que lleve el evangelio. Pero si es para sanarte y quedarte en casa viendo Netflix, amén, o haciendo algo que no tiene nada que ver con el evangelio, olvídate, Dios te va a dejar así. Porque ¿para qué le va a ser útil? Él mejor prefiere que tú estés allá. Porque para estar aquí haciendo nada, mejor que esté allá con Él. Pero todos todavía queremos, lo amamos y queremos estar con Él, ¿verdad? Pero todavía no. Y entonces, dale un aplauso al Señor. Lo perdido volverá en forma de gozo, fruto y propósito. Yo te invito a ponerte sobre tus pies, iglesia. Entrando a la temporada de la restitución. Este es el tiempo donde Dios nos habla y nos dice, no temas, porque ya llegó su final. El Señor hoy, amén, nos recuerda que Él tiene toda autoridad para restituir lo que el enemigo nos quitó. Y yo quiero que repitamos esa oración así bien fuerte todos juntos. Van a repetir conmigo esta oración, ahí donde están. Señor, hoy decido entrar a mi temporada de restitución. Me vuelvo a ti de todo corazón. Vuelve los años que el enemigo me robó. Mi alegría, mi tiempo, mis sueños, mi familia, mi propósito, mi paz, mi intimidad y comunión contigo. Sopla vida nueva sobre mí, sobre mi casa, y derrama tu Santo Espíritu sobre mí. Declaro que veré tu fidelidad y caminaré en una cosecha abundante. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú lo crees? Amén.